Escuchas a José Cárdenas. Agradecemos mucho al maestro Iñaki Blanco, abogado postulante. Él fue procurador de justicia del estado de Guerrero cuando se dieron los hechos de la desaparición de los 43, aquella trágica noche de Iguala. Iñaki, un saludo muy cordial y de antemano agradecidos por tu buena disposición con este espacio informativo. Buenas tardes, querido Pepe, a tus órdenes como siempre. Gracias, Iñaki. Pues, ¿por qué la ausencia de verdad y de justicia en el caso Ayotzinapa? Porque esto, conforme transcurre el tiempo, los años, incrementa la indignación y las protestas año tras año. ¿Por qué? ¿Qué significa esta fecha para ti, a 11 años de los hechos ocurridos? Mira, pues es una fecha que tiene que ver con un acontecimiento, con un hecho lamentable, condenable, que marcó la historia reciente de nuestro país y que nunca más puede suceder. Ahora bien, por cuanto hace al tema de verdad y justicia, yo comenzaría diciendo con absoluto respeto que creo que sí hay una parte que está debidamente acreditada, soportada en datos de prueba, que está consolidada. Y esta es la que tiene que ver, Pepe, con la autoría material e intelectual de lo ocurrido. Esto es que radica en una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos, que en principio contó con el auxilio de distintos cuerpos policiales. Me refiero a los de los municipios de Huitzuco, de Taxco, de Tepecuacuilco, de Cocula y desde luego de Iguala. Sabemos también de la intervención de otros servidores públicos, comenzando por el que ha sido señalado como autor intelectual de la desaparición de los normalistas, de los homicidios y de las personas que resultaron lesionadas aquella fatídica noche, que es el señor José Luis Abarca Velázquez. Y también sabemos de la participación de algunos otros servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, policía estatal, policía ministerial, el ejército mismo, que tuvieron una participación o bien fueron omisos respecto de lo que ocurrió. Esto es lo que creo yo que está aparente o debidamente sustentado. Pero también hay un reclamo, como tú señalas, de justicia que tiene que ver, y está más que justificado, con el hecho de que hoy no se sabe con absoluta certeza el destino de los jóvenes y tampoco se conoce a ciencia cierta cuál fue el móvil de lo ocurrido. Ahora, los manifestantes, Iñaki, los manifestantes exigen la entrega de documentos clave, la extradición de implicados y la extradición de implicados, tú sabes quiénes son, ahora me dirás, y la transparencia sobre los datos que puedan esclarecer lo sucedido, incluidos los documentos que obran en poder del ejército. Sí, mira, yo creo que aquí también hay un poquito de desinformación. A mí me parece que quien ha hecho las veces de coadyuvantes de las víctimas, que por cierto hoy entiendo están divididos, hay dos grupos de padres de los normalistas, no han cumplido con esa labor de asistencia, de asesoría técnica puntualmente. Te pongo un ejemplo, Pepe. Se dice mucho a partir de un chat que encontró o obtuvo el ejército, que un grupo de estudiantes fue conducido a la comandancia municipal a disposición del entonces oficial de Barandilla, Ulises Bernabé, quien hoy está sujeto a proceso de extradición. Y se maneja como si esto hubiese sido un dato de prueba o un evento revelador por parte de los expertos de la Comisión Interamericana. Esto es relativamente cierto. Yo más bien te diría que es hasta falso. El primer antecedente, por cuanto hace a la presencia de un grupo de estudiantes en la comandancia, surge de las declaraciones de dos integrantes de los Guerreros Unidos que detiene la Procuraduría del Estado de Guerrero desde el 3 de octubre de 2014. Dos sujetos de nombre Antonio Ríos Berber y Honorio Antúnez Osorio, integrantes, reitero, de los Guerreros Unidos. Estos sujetos nos hicieron saber que en efecto que un grupo entre 17 y 20 estudiantes habían sido llevados a la comandancia a disposición de ese oficial de Barandilla y que este oficial de Barandilla, por indicaciones de otro sujeto, subdirector de la Policía Municipal de nombre Francisco Ignacio Salgado Valladares, entrega a este grupo de muchachos a integrantes de un grupo que se conocía en aquel entonces como Los Bélicos, que era un grupo sanguinario incrustado al interior de la Policía Municipal de Iguala, a todos los cuales también la Fiscalía de Guerrero identificó por nombres y apellidos y le entregó esa información a PGR.
Se los entregan también a gente de Cocula, ahí aparece el nombre de un sujeto de nombre César Nava González, y a sujetos de protección civil, donde aparece un sujeto apodado el Chino Bombero. Entonces, sí sabemos quiénes participaron en esa parte y creo que lo que debe hacerse, si es que no se ha hecho, es proceder a la detención de todos y cada uno de los mismos y a obtener sus declaraciones para ver si hay algún dato que pudiese ser revelador. Bueno, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para lograr esto que tú ahora señalas? ¿Voluntad política? Yo creo que sí, la voluntad que la está mostrando la doctora Sheinbaum, y también pues recientemente acaba de haber un cambio en la fiscalía y eso creo que va a dotar de fuerza a esa unidad especial y creo que van a empezar a generar resultados. También la presidenta hace unos días hace un pronunciamiento que me parece muy revelador e importante. Ella menciona que se va a profundizar en los trabajos técnico-periciales de análisis de telefonía. Esto también es muy, muy importante, Pepe. ¿Por qué? Porque eso permite establecer con absoluta certeza la geolocalización, la georreferenciación de los equipos empleados, ya sea por los delincuentes que participaron en estos hechos, pero también por aquellas autoridades que conocimos del caso e hicimos lo que nos correspondía, y aquellas autoridades o servidores públicos que pudieron prestar algún tipo de auxilio. Malos servidores públicos que pueden quedar al descubierto una vez que se elaboren las correspondientes redes técnicas de vínculos. ¿Qué consecuencias sociales y políticas tiene esta violencia derivada de las protestas sobre, me refiero a la memoria colectiva y la legitimidad del Estado mexicano? Porque esto lo cuestiona como tal. Mira, yo en ese sentido, Pepe, soy muy respetuoso de la parte social, de la parte política. Yo regularmente procuro pronunciarme solo en la parte jurídica y legal. Entiendo, repito, que el actual gobierno tiene absoluta disposición por esclarecer lo ocurrido. Entiendo también que ha habido quien ha manchado, ha ensuciado, ha enturbiado la indagatoria. Hay gente que, desgraciadamente, incurrió en actos de tortura, en abusos de autoridad, en falsificación o alteración de documentos, y todo esto trajo una consecuencia y lo mismo, bueno, tiene que ver con el enojo que está más que justificado por parte de los padres. Y aquí quiero destacar algo, si me lo permites, muy importante, Pepe. El ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso de nombre Omar Gómez Trejo, que huyó a los Estados Unidos. Hay que tener presente que este señor no presenta en tiempo y forma protocolos de Estambul ante el requerimiento que le hace el juez que conocía del caso, Ventura Ramos, y que eso propició la liberación de 70 integrantes de los Guerreros Unidos que regresaron a la calle a hacer lo que mejor hacen, Pepe, a delinquir. De esos 70, de una manera por demás extraña, confusa, él le otorga la calidad de testigos colaboradores a 20. Y resulta que muchos de esos 20 a la fecha están siendo reaprendidos y ya perdieron la calidad de testigos colaboradores. Entre ellos Gildardo López Astudillo, al que se identificaba como Juan, que no es sino un testimonio falaz, plagado de contradicciones e inconsistencias, que enturbió las cosas y que dio lugar a una supuesta o aparente verdad alterna. Un sujeto que también se dijo que lo habían torturado y resulta que hoy es fecha que no se sabe si eso es o no cierto. Entonces, este señor Gómez Trejo además no aportó nuevos elementos de pruebas obtenidas en carácter superveniente, para fortalecer las consignaciones que hicieron las anteriores administraciones de la PGR. Este sujeto tampoco consigna a todos estos individuos, sabiendo que los van a liberar, porque hay manera de enterarse previamente a ello, ¿sí?, por otros delitos. Eran integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Sabía que había elementos para consignarlos por homicidio, por secuestro, por extorsión, y no lo hizo. Precisamente todo esto, obviamente, justifica el enojo de los papás. Claro. Precisamente hablando de Guerreros Unidos, sabemos que hay dos miembros de esa banda delictiva, apodados el Pajarraco y la Rana, quienes están ahí, están detenidos por delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, y sus testimonios podrían judicializarse, pues fueron obtenidos sin violaciones al proceso, es decir, se puede aplicar el protocolo de Estambul sin mayor problema. ¿Por qué no avanza por ahí ese asunto con el Pajarraco y la Rana? A ver, yo creo que están trabajando en ello y hasta donde hoy sabemos no hay señalamientos, como tú bien indicas, por tortura. Serían lo que nosotros le llamamos en el medio testimonios limpios, testimonios que no están afectados de nulidad,
porque se están desahogando ante la autoridad competente en presencia de defensores que les asistan y de algunas otras personas que pudiesen tener un interés justificado en el tema. Pero esto digamos que es reciente y espero que eso se esté trabajando y que al momento no nos puedan dar detalles en razón de la secrecía y de la confidencialidad misma de la indagatoria. Esto es muy importante, ¿sí? Porque, reitero, los otros testimonios que existen, desgraciadamente, están afectados de nulidad al haber sido supuestamente obtenidos mediante tortura. Y te quiero decir por qué supuestamente. Porque en muchos de esos casos, te repito, no hay protocolos de Estambul. Y aún más, el protocolo de Estambul no es sino una herramienta orientadora no conclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber falsos positivos y falsos negativos, por lo que requiere el Ministerio Público de otros datos de prueba para determinar si alguien fue torturado o no. Me parece que a lo largo de estos años también hay quienes, particularmente los integrantes del grupo de expertos de la Interamericana, irresponsablemente han hablado de tortura. No hay una sola sentencia, Pepe, por tortura. Eso no está debidamente probado y en consecuencia no se puede hablar de ello. Son meras presunciones. Podríamos hablar toda la tarde y varias tardes de este asunto, Iñaki Blanco, pero hay algo interesante. La señora Lambertina Galeana Marín, ojo con el nombre, ¿sí? Ex magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, quien habría estado implicada en la desaparición de grabaciones de vigilancia clave para el caso. ¿Qué pasa con ella? Hay otras personas también relacionadas con Guerreros Unidos o funcionarios liberados por violaciones al debido proceso y han sido reaprendidos recientemente. Esto sigue siendo un batidillo, una verdadera tortura. Ponte en el lugar de los padres y los familiares. Ahí me pongo, por eso te estoy diciendo que justo todo esto que ha enturbiado, que ha ensuciado, que ha manchado, que ha desacreditado, que ha afectado de nulidad la investigación, es lo que justifica el reclamo de los papás. Por cuanto hace el papel de la magistrada, bueno, lo que se sabe es que sí, en efecto, ella da indicaciones para que se destruyan esos videos. Pero también quiero destacar lo siguiente, Pepe. Yo siempre digo que cuando hablemos de este tema debemos hacer un análisis integral, profuso, objetivo y en contexto. Hay una amplia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que da cuenta de muchos pasajes de esta historia, entre ellos de esto que me estás diciendo ahora mismo que tiene que ver con los videos. Creo que también debe de informarse adecuadamente. No solo es el tema de los videos, Pepe, hay otros datos de prueba que permitieron establecer qué fue lo que ocurrió en ese paraje. Hay un testigo presencial de los hechos de identidad reservada que dio cuenta puntual e incluso a la fecha hoy hay detenidos de la Policía Federal, de la Policía Estatal, que estuvieron implicados en ese momento. La idea es, o creo yo, lo que creo que tiene que hacerse es profundizar en la obtención de otros testimonios o bien buscar la manera de que estas personas funjan como testigos colaboradores, pero que sí te estén dando información certera, que no sean inventos, que no sean conjeturas o incluso inducciones, como fue el caso de este señor Gildardo López Astudillo, que hoy está reaprendido, y como fue el caso de aquel sujeto integrante del Cártel Jalisco de Nueva Generación, que nada tuvo que ver en los hechos, pero que también se le otorgó un criterio de oportunidad y actualmente está en los Estados Unidos al haber sido extraditado. Pues te agradezco mucho, fiscal. Te agradezco mucho, exfiscal, quise decir, maestro Iñaki Blanco. Te agradezco mucho el tiempo dedicado a la audiencia de Grupo Fórmula para tratar de contextualizar debidamente la parte jurídica detrás de una protesta legítima en favor de la justicia y, por supuesto, en contra de la impunidad y en contra de la violencia. Que estés muy bien. Permites, me despido con lo siguiente, querido Pepe. Venga. El asunto no ha lugar a seguirlo politizando. Cuando el derecho y la política se confrontan, Pepe, regularmente triunfa la política en perjuicio de la justicia. Queda grabado. Ahí lo dejo. Queda grabado lo que acabas de decir, maestro Iñaki Blanco. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, buena tarde. Un gusto estar contigo hoy y siempre. Gracias, yo lo sé, gracias. Es el maestro Iñaki Blanco, abogado postulante, exfiscal del Estado de Guerrero. Ese es el contexto, eso es lo que hay alrededor de todo este asunto, para tratar de entender por qué año con año se dan estas protestas. No podemos ser superficiales, banales, tenemos que ir al fondo, a tratar de llegar al fondo de todo esto que sigue todavía sin aclararse. Mire, el gato oculto siempre anda
pues caminando por los tejados de la información. Hoy se puso hasta los tenis y guantes para deambular por la marcha contra la impunidad y exige justicia por los 43 de Ayotzinapa también. Él dice, por donde se vea, bueno, no lo dice porque no habla, pero maulla, por donde se vea sigue siendo una verdadera tortura. Es una tortura que ande libre el torturador Tomás Herón. Y otra tortura, la violencia en las marchas por su extradición. En instantes